Y para contarnos que estas historias son más profundas de lo que pensamos, nos visita Norma Arellano. Buenos días. Hola, buenos días, Gaby. ¿Cómo estás, Norma? Feliz, Buenos como siempre, de días. estar aquí con Porque ustedes. creemos que el éxito es muy fácil de alcanzar y que, ay, si otro lo logró, nosotros también. Claro. ¿Cómo es esto? Pues mira, hemos platicado de tantas cosas de emprendedores, pero siempre me gusta hacer como que... acomodar las cosas de tal manera que la gente que nos escucha, que nos ve, nos entienda. Y ahora les quiero platicar la teoría del iceberg. Todos sabemos lo que es un iceberg, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan del Titanic? Un tipo de bloque de hielo, el ¿no? bloque de También. hielo. Es lo que vemos la puntita, pero es sumamente profundo. Sí, ¿no? Y además cuando fue lo del Titanic, bueno, el capitán veía solamente un pedazo de hielo, Sí. pero jamás se imaginaba que abajo del océano había un pedazo terrible, Sí. lleno de picos de cosas. Y bueno, y eso lo podemos nosotros ejemplificar hacia lo que es un emprendimiento, Ok. ¿sí? El éxito, el negocio es lo que podemos ver y es el 20% de la realidad. Pero el 80% está formado de muchísimos tropiezos, de muchísimas Sí. cosas. Por ejemplo, miren, una historia bien interesante es la historia de Ana. Ana es una mujer que ha luchado mucho en la vida por salir adelante y ahora, en la actualidad, tiene un súper negocio. Ella es distribuidora de mezcal. Ella distribuye mezcal, ella es oaxaqueña, su familia es oaxaqueña, y distribuye mezcal en todo lo que es la Riviera Maya. Y en la Ciudad de México es una bebida ahora, pues la verdad, muy aceptada. Pero para haber llegado a ese éxito, a ese negocio, tuvo que haber pasado por muchas cosas. Así es. ¿Sí? Ana no es ahora improvisada, ella hizo un plan de negocio, ya lo hemos platicado. Claro, Ya- que es nuestra guía, la básica, que es nuestra ¿no? La base, claro, pero también pasó por muchas frustraciones, por muchos tropiezos. Que seguramente le hicieron dudar de si estaba o no estaba en el negocio correcto. Exactamente. También se hizo de que, después platicaremos en programas siguientes, se hizo de muchos datos estadísticos que le permitieron ir midiendo el mercado. Ok. ¿Sí? Entonces, todo eso está abajo del iceberg. ¿Sí? Frustraciones, dedicación, esfuerzo, su plan de negocios. También pérdida de dinero, ¿por qué Claro. no? Porque un negocio cuando inicia, la curva ustedes saben que hay que hacer mucho esfuerzo. Claro. Y empezamos a invertir, a invertir, a invertir. Y mantenernos. necesito llegar a mi punto de equilibrio. Pero todo eso está abajo, nadie lo ve. Claro. Solamente los que están en el negocio son los que van sufriendo todo esto, ¿no? Sí. Ahí podemos ver en la imagen lo que la gente no ve y vean, el éxito es una pequeña parte de lo que realmente, y eso es lo que nos hace brillar, ¿eh? O sea, todo lo que está abajo del iceberg es, ok, la parte que no se ve, pero digamos que es la parte del esfuerzo, la parte, pues un poquito como la parte mala, ¿no? O sea, todo lo que nos costó para llegar a... Son los Pero es lo que escalones, sostiene, es al lo final, que ¿no? sostiene, pero la parte de arriba, eso es lo que somos, ese es el negocio. Que es lo que se ve a fin de Ana cuentas. ahora es una exitosa emprendedora y a mí me gusta mucho platicar de estos éxitos, de estos ejemplos, porque ahí yo he vivido como ella fue poco a poco picando piedra Sí. y formando ese éxito de tal manera que ahora lo ha logrado. Entonces, la perseverancia, en todo sentido, viene siendo como este hilo conductor, el creer en nuestro proyecto. Sí, Gaby, fíjate que hay que ser muy perseverante, hay que ser muy dedicado y hay que tener confianza en ti mismo. Si Ok. tú empiezas a tambalear porque las cosas no te salen bien a la primera, entonces empiezas a decir, no, pues no. Tienes que ser muy perseverante, Sí. muy formal. Disciplina, y tener ¿no, Norma? Mucha disciplina, mucha disciplina. Ya lo hemos platicado, hay que levantarse temprano, Sí. hay que tener nuestros horarios de trabajo, hay que tener una agenda muy bien establecida, hay que tener un récord de los clientes. Todo eso forma parte. Oye, ¿a poco no les de- ha pasado que cuando ustedes en casa alcanzan su objetivo, una meta, que cuesta trabajo, ¿no? Sí. La gente se empieza a acercar y te felicita, te dice, oye, felicidades, eres un empresario exitoso, conseguiste lo que... Pero muchas veces no se ponen a pensar precisamente en lo que te costó. Claro. El tiempo que te costó, el dinero y el esfuerzo que te costó llegar ahí. O sea, Sí. creen que llegó como por arte de magia, ¿no? Y no se dan cuenta todo Y lo que hay atrás. Y también te preguntan, oye, yo también quiero hacer eso que tú haces. Claro. ¿Qué hiciste?
Exacto. Es trabajar. Trabajar y es una memoria larga. la Es que hay que una contar. memoria larga, es una historia fuerte, Sí. es algo que realmente tuve que haber trabajado para lograrlo y de verdad que Ana es un ejemplo porque no nada más vamos a hablar de emprendimientos que inician, sino este ya es un emprendimiento bien formado que tuvo todos esos escalones y todos esos esfuerzos logrados para lograr el éxito. Sí. Ahora ella pues vive bien, trabaja muchísimo, porque un emprendedor trabaja más de lo que trabaja cualquier empleado Sí. y eso se los puedo yo apostar, pero el riesgo ha valido la pena. Muy Ha bien. valido la pena porque ahora es su modus vivendi, es una mujer exitosa, que tiene sus clientes, que es muy conocida y que pues va a seguir creciendo porque esto tiene una tendencia ya para un mercado internacional. Oye, Norma, y algo que supongo que también es importante, por ejemplo, aquí en el caso del iceberg, vemos todo lo que hay abajo, el esfuerzo, la disciplina, bla, bla, bla. Pero también entender que cuando ya estemos en la punta de este iceberg, o sea, en el éxito, pues hay que también seguir con eso y Claro. no dormirse en sus laureles. O sea, ¿Hacia no dónde es va? decir, ya llegué y ya estoy. Me tengo que mantener y tengo que hacer estrategias para poder seguir yo exactamente afuera del océano. Como ¿no? jalar un poquito lo de abajo todavía Exactamente. para ponérselo arriba en la ¿Se punta acuerdan del que alguna iceberg? vez hablamos de los océanos? Bueno, pues el iceberg es una parte dentro de ese océano azul Sí. que nos presta muchísimas posibilidades, pero tengo que trabajar para continuar Claro, ahí. Si yo digo, bueno, ya lo logré, mis ventas son buenas, tengo buenos clientes y lo dejo, puedo tener el riesgo de Que perder, eso- ¿no? No, De pueden se llegarte empiece a hundir. corrientes Sí. calientes que pueden precisamente deshacer tu... Un Titanic, Tú vas. pero que sí te tumbe todo que el te iceberg, tumbe ¿no? todo. Uno Por de- eso a mí me Metafórico encanta soy, esto, me ¿no? encanta. Norma, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a usted.